Bienvenidos al Consejo Distrital de Barranquilla, el Consejo de la Gente. Desde la entidad siempre estaremos en pro de mantener unas comunicaciones abiertas y cercanas con la ciudadanía y sobre todo con participación ciudadana. Muy pronto daremos inicio a la sesión del día de hoy. Debate de control político, tema residuos sólidos, funcionarios invitados y citados: doctora Sandra Mantilla, gerente de aseo; doctora María Antonia Brochero, representante legal de AAA; doctor Juan Carlos Gómez Vallejo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía Distrital. Gracias, señor presidente. Señor secretario, en caso tal de que mi conexión falle, porque a veces sucede eso cuando estoy hablando y está encendida la cámara, me lo hace saber para retomar la idea y que se pueda entender con fluidez. Así que, bueno, Sí. Básicamente eso era lo que quería dejar también dicho antes de. Bueno, el día de hoy yo cité un debate, esta curul citó un debate que fue esa proposición acompañada por la gran mayoría de concejales, por no decir por todos los concejales que ese día estuvieron votando, el cual agradezco porque me demuestra la intención positiva que siempre tienen para con el medio ambiente en la ciudad de Barranquilla. Uno de los temas, o más que todo, una de las luchas constantes que siempre estamos dando, que este curul se está presentando, que nosotros hemos querido en esta ciudad siempre llevar con altura y con importancia, teniendo en cuenta que Barranquilla está llamada a ser una ciudad piloto en biodiversidad, una ciudad piloto en formas, una ciudad piloto en la protección del medio ambiente. Se ha avanzado mucho en estos últimos años, se ha avanzado mucho, incluso nosotros hace poco aprobamos un proyecto en materia de siembra de árboles que le va a traer mucho beneficio ambiental a la ciudad y por supuesto también en cuanto a oportunidades sociales, económicas y otro tipo de sectores que también va a tocar el hecho de la empradización y el hecho de la siembra de estos árboles y la manutención de los mismos en la ciudad de Barranquilla. Pero el debate del día de hoy, señores concejales, yo lo hago con una pregunta con la que quiero iniciar y con la pregunta que quisiera ojalá nos respondieran de manera concreta hoy los citados. En este caso de la AAA, veo que está hoy la persona encargada de aseo, la doctora Sandra Mantilla, que nos está acompañando, que esperamos ahorita desarrolle un poco más las respuestas que ellos en el cuestionario que se les hizo respondieron. También se encuentra el recientemente nombrado gerente de servicios públicos, el doctor Juan Carlos Gómez, que está apoyando, y yo sé que está apoyando esta labor y está apoyando la consecución de una Barranquilla sostenible, de una Barranquilla que le dice que sí a la economía circular, de una Barranquilla que no solamente es limpia, sino que es limpia y consciente con qué pasan con los residuos que finalmente se limpian. Ya tuvimos un debate previamente de los botaderos de cielo abierto. Ahora este debate yo lo quiero ver como la continuación, porque ¿qué pasa después de que esos basureros a cielo abierto y otro tipo de basureros se ven limpiados en la ciudad de Barranquilla? ¿Qué pasa con los residuos si se clasifica? Entonces esa es la pregunta con la que quiero empezar el día de hoy. ¿Qué pasa con los residuos sólidos reciclables en la ciudad de Barranquilla? ¿Qué pasa con el operador principal del servicio de aseo en la ciudad de Barranquilla, agua y alcantarillado, que es AAA? ¿Qué medidas está tomando la AAA en este caso para estar en concordancia, en coherencia con Barranquilla Biodiversa? Y ahora vamos a exponer una gran cantidad de argumentos y ideas de por qué nosotros consideramos que todavía no se están haciendo las cosas de la mejor forma o de la manera en la que nosotros queremos ver representada Barranquilla en cuanto a la labor del operador, a la labor del transportador, que en este caso es la AAA. Nosotros sabemos que el reciclaje como tal se ha vuelto una necesidad mundial para mejorar la calidad del ambiente y por supuesto proteger la salud de las personas. Además de esto genera empleos y genera por supuesto muchas oportunidades en las sociedades que nosotros como tal estamos conformando. Sociedades más conscientes, sociedades que ya no aguantan un consumo desmedido de todas las materias primas vírgenes que nosotros estamos explotando en este planeta Tierra, que vuelvo, insisto, es finito, un planeta Tierra finito y que cada vez nosotros estamos acortando las posibilidades de tener una vida de calidad en muchos sectores del mundo, siendo, ojo, oigan bien, solamente nosotros, las ciudades, el 3% del territorio del planeta. Y con todo eso somos, por supuesto, los que más contaminación le producimos al mismo. Colombia normalmente al año produce 12 millones de toneladas de residuos sólidos.
y según las cifras oficiales se recupera el 17%. Estamos, por supuesto, muy por debajo de países como Suiza, Suecia, Dinamarca, que están por encima del 35, 40 y hasta 45% en materia de proporcionalidad de lo que se aprovecha, se recicla, teniendo incluso ellos procesos mucho más amigables con el medio ambiente. Ellos también reciclan y ellos ven la necesidad de reciclar como una urgencia, como una prioridad en la ciudad de Barranquilla. Y mucho de esto que no se recicla terminan en los cuerpos acuáticos. Oigan bien, en los cuerpos acuáticos de nuestro país. Así que yo creo que la importancia del reciclaje, además de que, vuelvo, insisto, genera oportunidades económicas, es algo innumerable en cuanto a cosas positivas que le deja a una sociedad, cosas positivas que le deja a una comunidad. Y nosotros tenemos que velar porque eso sea así. Nosotros hoy queremos destacar la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que todavía nosotros estamos por conocer y que yo sé que hay mucha intención y disposición del gerente de Obras Públicas para socializarlo y para socializar la manera en la que se construyó esta actualización, que desde el 2015, cuando empezaron estos planes, se generó uno en Barranquilla y ahora más apropiados de la normatividad, más apropiados de la idea de la economía circular, ya teniendo nosotros normatividad además más profunda en leyes, en COMPES, en distintos decretos y resoluciones a nivel nacional. Hoy podemos construir y pudimos construir un PEGIRS que, además de que fuera creado con las comunidades y las asociaciones de recicladores y todos los actores correspondientes, hoy podemos tener un PEGIRS que es bastante profundo y poderoso y que necesitamos que el operador que aquí esté protegiendo la labor del servicio de aseo esté en concordancia con el PEGIRS. Porque esta economía circular es algo que necesitamos no mañana, sino que el día de hoy. Entonces, entendiendo todo este contexto que acabo de hacer con respecto al reciclaje, la economía circular y la necesidad de nosotros ser Barranquilla biodiversa en materia de reciclaje, nosotros todavía no nos explicamos cómo sencillamente la AAA, de manera corta, de manera, digamos, un poco escueta en muchos sentidos, pues sencillamente responde que ellos no tienen la responsabilidad en ningún aspecto de que los residuos reciclables, los residuos aprovechables tengan una mejor disposición que la que ellos finalmente le dan, que es enterrar los residuos, como varias veces lo he dicho, en el parque ambiental Los Pocitos. Parque ambiental Los Pocitos. Entonces, me voy a remitir a las preguntas y a la respuesta que ellos respondieron, y ellos muy seguramente después en este debate expondrán las razones de por qué respondieron así y qué respondieron. Entonces la pregunta 1 en cuestionario dice, teniendo en cuenta que AAA SA realiza la disposición de los residuos recogidos en su operación en el relleno sanitario que se encuentra en Los Pocitos, presenta un informe y explique detalladamente las acciones que ha implementado la empresa para el aprovechamiento de aquellos residuos que son reutilizables. Después les voy a explicar por qué de pronto no encuentro coherencia en algunas cosas que ellos respondieron aquí y en algunas cosas que ellos previamente han dicho y que le han respondido directamente a la comunidad, ni siquiera en un, digamos, una conversación cerrada de pasillo, sino a ellos mismos, a la comunidad. La respuesta fue AAA de Barranquilla S.A. desarrolla la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos no aprovechables en Distrito de Barranquilla. Es por ello que todos los residuos gestionados por este prestador actualmente son recogidos y transportados hasta el relleno sanitario y parque ambiental Los Pocitos, donde son sometidos a un proceso de disposición final, a excepción de los residuos de construcción que son segregados para la adecuación de las vías internas del relleno. Entonces, a mí me sorprende esta respuesta y, pues, como les digo, me parece a mí bastante escueta, teniendo en cuenta que esta responsabilidad extendida está contemplada en el PEGIRS y que además desde el 2015 incluso el PEGIRS ya lo mencionaba, no como en otras respuestas ellos aseguraron que no estaba explícito y que no estaba claro, y que además estas condiciones contractuales que han tenido con el distrito, que han debido dinámicamente adherirse como tal a la legislación y a la normatividad que va saliendo, nosotros no entendemos cómo sigue siendo el mismo discurso de siempre de que la AAA sencillamente se encarga de los residuos no aprovechables. Cuando no es así, porque la AAA recoge lo que está en las bolsas y no encontramos nosotros un plan en coordinación con estas respectivas asociaciones que tienen muy baja capacidad, porque hay que decirlo, tienen muy baja capacidad, que terminan después en estas ECAs para poder recuperar este material que es aprovechable. Entonces, yo también aquí me voy a remitir a la pregunta 2, señor presidente, que dice,
Suministra información en una tabla de los siguientes conceptos: número total de toneladas de residuos sólidos recogidas durante la prestación del servicio público del 2020 y lo que es el 2021, discriminándolo mes a mes, porcentaje de residuos orgánicos aprovechables recogidos durante la prestación del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos como tal, pues dicen por respuesta: por otra parte, AAA reitera que al ser persona prestadora de recolección de residuos sólidos no aprovechables, realiza la recolección de estos en forma conjunta, indistintamente del tipo de material sin clasificación previa, con destino a disposición final en relleno sanitario. Y así pudiera yo explicar y exponer todas las respuestas que ellos ahora van a sustentar, pero de que realmente no podemos nosotros estar tranquilos con una respuesta de este estilo. No podemos nosotros sencillamente estar tranquilos con que la AAA exponga que ellos no tienen ninguna responsabilidad y que siendo el operador principal del servicio de aseo, pues se lava las manos, no tiene ninguna responsabilidad con los residuos aprovechables que finalmente la ciudad de Barranquilla necesita, está esperando para que finalmente pueda generar más oportunidades y un beneficio al medio ambiente. Y vuelvo, insisto, legislación con respecto al tema hay infinita. En Colombia, decreto 1077 del 2015, la resolución que nosotros mencionamos, la 2184 del 2019, que ya está rigiendo con obligatoriedad en nuestros hogares y está rigiendo con obligatoriedad para los respectivos operadores del servicio de aseo desde este año 2021, y muchos COMPES que hablan de cuáles son las formas de disponer de los residuos, siendo, vuelvo, insisto, la última de ellas la disposición en rellenos sanitarios. Entonces, hay algo que finalmente, ¿por qué digo que es contradictorio? Porque en un documento que la misma AAA generó hace 3 años, en el año 2018, ellos de una manera explícita exponen que estaban generando una planta separadora de residuos y que una planta que iba a funcionar, sé que al lado del Parque Industrial Los Pocitos, del Parque Ambiental Los Pocitos, hay una, pero que yo tengo conocimiento que está apagada y no sé si finalmente tienen un acuerdo que sigue vigente con la AAA. Pero esa intención de generar esa planta separadora de residuos funcional, explicado en el mismo documento que ellos le responden a la Alcaldía de la Ciudadanía, yo pregunto, ¿qué ha pasado con esa planta? ¿En qué quedó esa planta? ¿Cuáles son las intenciones con esa planta? ¿Cuánto empleo se está dejando de generar porque esa planta que ya está construida, porque sé que es con una planta al lado construida que tiene un acuerdo con la AAA, que no está generando empleo hoy en día, pudiendo hacerlo con una labor tan urgente como es la clasificación de los residuos aprovechables en Barranquilla? Y lo más triste de todo es que como no tenemos la capacidad de los operadores que recuperan lo que sí es recuperable, finalmente estamos desaprovechando una oportunidad muy, pero muy grande como ciudad. Entonces, yo hoy, más que señalar, más que atacar, que no es mi intención y nunca lo ha sido como concejal, tengo por intención que se generen las bases sólidas, los cimientos sólidos para una conversación abierta con el operador de aseo de la ciudad de Barranquilla y que se marquen unas intenciones reales, que no sea hasta un saludo a la bandera, para que se pueda generar en Barranquilla la operación sostenible de recuperación de residuos sólidos aprovechables. Y que sé que con la garantía de la Oficina de Servicios Públicos, esto va a ser una realidad. Y quisiera que hoy, después de las explicaciones que quisiera escuchar muy atentamente de los actores de este debate, nosotros nos sentáramos en unos compromisos y en una ruta clara para que Barranquilla sea una ciudad más sostenible cada día. Así que, señor presidente, muchas gracias y muy deseoso de escuchar las intervenciones de los respectivos actores de este importantísimo debate para mí, y muy agradecido de que hoy la AAA esté viniendo aquí al Consejo Distrital de Barranquilla, y esto de antemano me demuestra la intención de generar un espacio de concertación. Señor presidente, muchas gracias por darme el uso de la palabra. Bueno, yo estoy bastante complacido e incluso conmovido con varias de las intervenciones de ustedes, honorables concejales, porque están haciendo lo que es el deber real de un político, que es humanizar las causas de cualquiera sea el tema que nosotros estemos tocando. En este caso, hay unas cifras y hay unos datos que yo soy fiel defensor de que con cifras y datos es que se llegan a soluciones sostenibles y a proyecciones aterrizadas, pero siempre tenemos que humanizar como tal por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo.
¿Y por qué estamos hablando de los temas que estamos hablando? La primera oportunidad que yo tuve, y esto he tenido la oportunidad de comentárselo a varios colegas y a varios amigos, de empezar en esta carrera política, el primer discurso que yo tuve la oportunidad de dar fue en frente de recicladores de oficio. Fue en frente de amigos recuperadores ambientales. Y fue incluso en el edificio del Consejo, en el cuarto piso, donde yo hice parte de unas capacitaciones para llegar a la formalización de varios de ellos, en condiciones bastante precarias. Pero lo que importaba era la intención y lo que importaba era la meta que se quería llegar. De la mano del padre Fernando Sánchez tuve esa oportunidad, un fiel defensor de la formalización de los recuperadores de oficio, y muy seguramente varias de las asociaciones que de pronto están viendo esta transmisión saben de quién estoy hablando. Y saben que como tal, siempre con las uñas se ha tratado de generar el bienestar de estos recicladores de oficio. Y ahora nos enmarcamos en de la recuperación ambiental y la recuperación de estos recursos aprovechables. Hombre, señor presidente, yo tenía claro cuál iba a ser la respuesta de AAA. Yo no iba a manejar este debate con ingenuidad, pero yo quería que ellos lo dijeran aquí en el recinto del Consejo. Yo quería que ellos respondieran como yo sé que iban a responder, de que ellos no tienen obligaciones contractuales para tener algún tipo de acto o algún tipo de operación con respecto a los residuos sólidos reciclables. Eso se sabía. Pero, y yo, por eso, yo no critico la respuesta de la doctora Sandra, porque yo sé que ese es el libreto de AAA y ella está aquí en representación, lógicamente, de AAA y nosotros estamos en representación de la ciudadanía. Es bastante egoísta y es bastante, digamos, duro decir que sencillamente vamos a hacer lo que nos toca de manera básica y no vamos a tener una responsabilidad extendida de lo que realmente es el reciclaje y la recolección de los residuos sólidos en Barranquilla. Y es que realmente a mí sí me preocupa, porque es que el operador número uno de aseo de la ciudad, y lo acaba de mostrar las cifras, del 90%, del 100%, el 90% de los residuos los recoge la AAA. A mí sí me preocupa que no se esté teniendo ningún tipo de consideración en cuanto a la nueva legislatura, que ya ha sido bastante profundizada en los últimos 6 años, desde el decreto 1077, que es el que establece la creación de los PEJIRS. Entonces, yo sí considero que de aquí deben salir unas tareas claras de este debate. Yo también quiero que a mí me expliquen en el documento que yo encontré en la página de la AAA, ellos en el punto 3.8, que le preguntan por las actividades de aprovechamiento, ellos responden en ese documento de la siguiente manera. AAA SA actualmente no realiza la actividad de aprovechamiento en el distrito de Barranquilla. Sin embargo, desde la empresa se viene trabajando en una iniciativa para fortalecer la actividad de aprovechamiento a nivel regional, que consiste en construir una planta de aprovechamiento en el relleno sanitario Parque Ambiental Los Pocitos, dentro de la cual se haga la separación, limpieza y selección de los subproductos reciclables a comercializar. ¿Y eso dónde quedó? Yo quiero que de pronto la doctora Sandra me diga si es que fue un proyecto fallido, por qué fue fallido, si es que de pronto no tenía cierre financiero el proyecto, pero que lo expliquen, o si es que de pronto lo pusieron en ese documento a modo de responder algo de manera protocolaria, pero que no lo tenían en las intenciones, porque a ellos nada más les interesa recoger los residuos sólidos reciclables, no reciclables, pero que digan por qué, porque el documento es de ellos, el documento ni siquiera es mío, el documento está montado en la página de ellos. Fue en el 2018, firmado por el, en ese entonces, gerente de la AAA, presidente de la AAA. Entonces, a mí sí me causa mucha preocupación esto, que todavía estamos, digamos, tapando el problema con un manto de presuntamente unas obligaciones contractuales y que esto no va a generar ninguna situación positiva o una situación viable para mejorar el problema. Esto es lo que a mí me preocupa de verdad. Yo no hago debates por capricho. Esto es un debate en el cual yo me comprometí hace unos años
y con unas personas que yo me comprometí, que yo defiendo, que son los recuperadores ambientales y las mismas asociaciones con las que he tenido reiteradas conversaciones sobre las cuales ellos consideran que el sistema está fallando en muchos aspectos, pero que están dispuestos a trabajar de la mano del distrito, porque también así me lo han hecho saber y están dispuestos a trabajar, por supuesto, de la mano del operador principal, que en este caso de aseo, que es AAA. Porque tiene que haber coordinación, porque tiene que haber unas rutas claras como lo estableció y como lo mostró en estos programas del PEGIRS el doctor Juan Carlos Gómez. Y yo estoy muy contento por ese lado de saber que se tienen contemplados esos proyectos. Ahora, vamos a ponerles también fechas a los proyectos, porque yo estuve muy atento de lo que estaba explicándose y eso a mí me deja con una esperanza muy importante para posterior hacerle veeduría a estos procesos. El fortalecimiento de las acciones recolectoras, el censo real de los recicladores, la clasificación de los residuos de Barranquilla, cosa que yo estoy completamente seguro que hay que reevaluar y recapitular. Las jornadas de sensibilización, código de colores de la resolución 2184, planta de aprovechamiento de residuos orgánicos de las plazas de mercado, importantísimo. Y yo también, esto es otro debate que se evaluará en algún momento, un futuro no lejano, finalmente, cómo estamos auditando y cómo estamos pidiendo el acompañamiento de la superintendencia de las secas, el acompañamiento de ellos para ver si están funcionando bien, si están entregando la información correspondiente, porque dinero que ellas como tal o toneladas como tal que ellas registran en el SUI son las que le tienen que pagar en gran parte a los recicladores de oficio. Y eso ayudará a la formalización de sus familias, de sus casas, a la dignificación de sus empleos. Y por eso yo planteé una pregunta en un debate que se estaba generando en la comisión, si no estoy mal, tercera, hace unas semanas, con el secretario Ricardo Plata, que tiene unas muy buenas intenciones para con estos recicladores, de que cuando le preguntaron sobre los BTAs, él dijo que la idea era, por supuesto, ayudar en unidades productivas. Pero también hay que entender que la actividad productiva y económica y digna de estos señores es el reciclaje y esto debe ser visto como una actividad digna. No necesariamente es quitarle el BTA para darle otra unidad de negocio aislada de lo que ellos ya saben hacer. Es tecnificar su labor, dignificar su labor, formalizar su labor. Y yo estoy seguro que las intenciones están y vamos a ponernos esas metas y esas fechas para que nosotros podamos ir haciendo las respectivas veedurías a estos programas que son veedurías para constructivamente generar ideas y generar esa conversación, ese diálogo ciudadano. Entonces, señor presidente, yo sí quisiera que a mí me respondiera de pronto la AAA sobre eso que ellos mismos exponen en su documento, de esa planta, de esa famosa planta de recuperación, si se va a hacer, si no se va a hacer, si se empezó, si por lo menos está en estudio, si eso tiene algún cimiento realmente, ¿qué es lo que realmente se piensa con eso? Y al doctor Juan Carlos Gómez, por supuesto, que en esos grandes proyectos que están consagrados en el PEGIRS nos pueda profundizar un poco más sobre las fechas y cuáles son las metas en materia de tiempo y para poder formalizar gran parte de estos recicladores de oficio que son realmente ciudadanos y que quieren dignificar su labor. Así que, señor presidente, esas son las preguntas y las dudas que tengo hasta el momento y esperando, obviamente, que los actores de este debate también pues respondan concerniente. Yo pues vuelvo, insisto, la AAA en este momento acaba de reconocer que sí lo tienen en un documento, que sí lo escribieron, que sí es un documento oficial de ellos, pero que en este momento no tienen ningún tipo de intención o de proyecto o proyección con respecto a esta planta recuperadora y separadora de residuos sólidos reciclables. Es bastante preocupante esa situación, es bastante preocupante de que a veces emitan documentos por emitir y escriban cualquier cosa por escribir sin realmente ser real esas disposiciones que a veces exponen. Muy, digamos, tranquilo con la explicación del doctor Juan Carlos Gómez por parte de la administración. Ustedes y todos nosotros lo hemos calificado como un funcionario diligente, el que tiene muchas intenciones de planificar realmente los servicios públicos de la ciudad. Lógicamente está todavía en esa etapa de planificación y ya con unos avances importantes.
esperamos nosotros poder ver esos avances materializados de la mano de los actores colindantes con estos grandes proyectos que se van a generar y que varios de ellos están consagrados en el PEGIRS. Y yo, pues, para concluir con una proposición final, pues me encuentro realmente insatisfecho con la respuesta de AAA, insatisfecho con la manera en la que de pronto le comentan a la ciudadanía cuáles son sus intenciones, cuáles son sus obligaciones, y pues por supuesto también insatisfecho por la incoherencia que a veces manejan en sus respectivas respuestas y actuares a lo largo del tiempo. Y yo me encuentro pues satisfecho con la explicación del doctor Juan Carlos Gómez. Entonces, digamos que más que todo, la conclusión es para declararme en ese sentido, porque no pudiera yo de pronto meter en la misma bolsa a los dos funcionarios respectivamente cuando no tuvieron la misma diligencia para responderle al Consejo Distrital, institución que se debe respetar y que nosotros día a día velamos porque se respete como la corporación de la elección popular más importante de la ciudad, y que en ese sentido quiero generar la conclusión y la proposición, y también exponiendo que todos estos programas se les haga por parte del Consejo Distrital un seguimiento constante y efectivo para que, por supuesto, podamos nosotros ver materializados los sueños de muchos recicladores de oficio en la ciudad de Barranquilla, de muchos y ojalá algún día de todos, de todos. Así que esa es la conclusión con la que yo cierro esta proposición y que es propuesta ahora mismo para que pues sea sometida ante esta honorable plenaria, señor presidente.